Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Roberto Enríquez, presidente de Copey. Gracias por acompañarnos, sobre todo un día como hoy, donde hay muchísimas interpretaciones acerca de lo que ocurrió ayer en la rueda de prensa, donde estuvo el ministro de Finanzas, Marcos Torres, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Merentes. Hay distintas interpretaciones a las luces de lo que es la convivencia de un país con tres tipos de cambio: la figura de Cencoe, el dólar a 6.30 preferencial, el tipo de cambio de subasta con la unificación de SICAD y las bolsas a paridad libre, que es el SIMADI, Sistema Marginal de Divisas, que va a tener fluctuaciones, y esto causa un poco de incertidumbre entre los venezolanos, pero hay distintas interpretaciones. Muchos hablan de devaluación, de liberación parcial de las divisas. También hay distintos enfoques acerca de cuál es el tema central, si la liquidación de las divisas o cómo esté la tasa de cambio. Para usted, ¿cuál es la verdadera interpretación de esta rueda de prensa que se presentó el día de ayer? Mira, frustrante, ¿no? Siento que se genera más angustia al país. Yo a veces me pregunto dónde tienen la cabeza el presidente y el gobierno, y lo que más me preocupa es que creo de verdad, Andrina, que tienen la sensibilidad social de un morrocoy, ¿no? Porque no puede ser que tú, con el tamaño de la crisis que tiene Venezuela, te limites a creer que solo con una política cambiaria, cuando tienes que hablarle claro al país cuál va a ser tu política fiscal, cuál va a ser la política monetaria y cuál va a ser la política para generar productividad, te limites además a hacer un anuncio de unos tipos de cambio que lo que siguen es dejando abierto el mercado negro, el arbitraje, la confusión. Además no son 3 tipos de cambio, vamos a 4 tipos de cambio, porque el que no tenga acceso al llamado marginal va a ir al paralelo. Entonces vamos a seguir en esta economía ficticia en donde seguimos nosotros haciendo colapsar el aparato productivo. El gobierno tiene que presentar un plan económico al país y sigue sin presentarlo. El gobierno tiene que presentar una propuesta económica que genere confianza a Venezuela y sigue sin hacerlo. El gobierno, mira, yo no pretendo, Andrina, que el gobierno y que Nicolás Maduro se arrodille en la mitad de la calle y se autoflagele. No, lo que lo quiero es ver rectificar. Yo lo que lo quiero ver es entender que ese modelo que ellos han llamado socialista, de confiscaciones, expropiaciones, invasiones, estatizaciones, es el que nos tiene con la inflación más alta del mundo, es el que nos tiene con el desabastecimiento más grande del continente, colas enormes de venezolanas y venezolanos a la intemperie, pasando frío y calor. Eso no se lo merece el pueblo venezolano. Es el que nos tiene con una contracción económica del 4% y un déficit fiscal del 19%, el doble de Grecia. Eso suena muy tecnocrático, pero trasládalo al plano humano, ¿vale? Al plano social, tiene un impacto devastador en el pueblo venezolano. Uno lo que quiere es rectificación. Cuando usted escucha la palabra guerra económica, ¿en qué piensa? ¿Y de qué manera se puede empezar a rectificar a su juicio? Yo pienso en propaganda, y pienso en manipulación, y pienso en que no hay amor por el pueblo venezolano. Yo pienso en que el gobierno debería entender las prioridades. Hoy en día tenemos una crisis urgentísima que hay que resolver, que es lo que llaman los economistas la crisis de balanza de pago. En criollo quiere decir que tenemos que pagar más de lo que recibimos. Esa crisis hay que resolverla. En lo urgente, Andrina, es que Venezuela necesita financiamiento. Fue para China el presidente Maduro, no consiguió plata. No podemos ir a la banca internacional porque te cobran un 30%, unas condiciones leoninas. Nosotros ahorita necesitamos por lo menos 30.000 millones de dólares para resolver el problema de caja que tiene Precisamente el país. Eso usted lo declaraba el día de ayer, ¿no? La necesidad de un plan de rescate económico para Venezuela y acudir al Fondo Monetario Internacional para solicitar esta cantidad de dinero. Pero durante muchos años los venezolanos hemos escuchado el estigma negativo que hay sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué pensar que esto pudiera ser un mecanismo de rescate para la economía nacional? ¿Y cómo romper con ese paradigma negativo que habla de no financiamiento, sino endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? Porque nosotros necesitamos ahorita resolver el problema de dólares que tiene el país.
por más anuncios que haga el gobierno nacional, el problema real es que con la caída a la mitad de nuestros ingresos no hay dólares. Y con la hipertrofia del Estado venezolano no hay dólares. ¿En qué trata presentar un plan económico? Primero, ¿cómo vas a ordenar el gasto fiscal? ¿Cómo vas a paralizar la producción de dinero inorgánico que lo que generan es presión? ¿Cómo haces para aumentar la productividad? Entonces, ¿qué hemos planteado? Un plan de 3 ideas básicas. Primero, devolver la autonomía al Banco Central, que se ordene el gasto de la hipertrofia burocrática, que se le devuelva al sector privado más de 140 empresas y 5 millones de tierras que fueron expropiadas o confiscadas o compradas, que no tiene por qué tener el Estado, que el Estado se ocupe de la salud, de la vivienda, de la educación, de la vialidad, de la infraestructura y de los planes de desarrollo, que le demos confianza al sector privado para que venga a invertir. Y otra cosa, Andrina, ¿cómo es posible que siendo el país con mayor reserva petrolera, Venezuela no sea el líder en el mercado petrolero? No, necesitamos financiamiento y asociaciones estratégicas para ponernos a producir entre 6, 7 u 8 millones de barriles diarios. Y el país que debería, por sentido común, si somos el país que más reservas petroleras tiene, ¿qué queremos el petróleo? ¿Para hacerle un museo? O el petróleo no se come. El petróleo tiene que ser para generar crecimiento económico y prosperidad social. Bueno, vamos a invertir allí, y el país que debería marcar la pauta en los precios del petróleo debería ser Venezuela, no Arabia ni los Estados Unidos, es Venezuela. Eso el gobierno lo entiende. Ahora, para lograr eso, Andrina, necesitamos financiamiento. Es el otro problema, y déjame redondeártelo rápido. En China no se consiguió dinero. A la banca no puedes ir, porque tú sabes quién está comprando la deuda externa venezolana, comprometiendo nuestra soberanía. Y una cosa que se llaman fondos buitres, que son fondos muy agresivos. Solo Ucrania, Costa de Marfil, Grecia, Argentina, que está ahorita siendo sometida a ataque por esos fondos buitres, y Venezuela son los que están siendo víctimas de que esos fondos estén comprando nuestra deuda externa. El único hoy, después de 16 años satanizándolo, que nos puede dar una ayuda financiera, ojo, si presentas un plan económico creíble, es el Fondo Monetario, porque es el que te puede prestar a 3, 4, 5% el interés. Pero lo importante es que tú generes un plan económico que ayude a que el nivel de riesgo de Venezuela baje y podamos acudir a pedir dinero prestado. ¿Para qué? Para aumentar la producción petrolera, para que haya, para que sanees la economía venezolana y para que levantes el sector productivo. Elimines los controles, los empresarios puedan tener rentabilidad, pero elimines otro control del que nadie habla, que es el control del salario. Aquí el salario está controlado, no solamente los precios. Aquí te sube la inflación al 70% y el salario lo suben al 15%. Bueno, hay que ir a una política de compensación salarial para proteger a los trabajadores venezolanos, al profesional, al técnico y al obrero. ¿Por qué? Porque una política, la primera política social de cualquier gobierno medianamente serio es su política económica, ¿vale? Hablando de esa necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional, el ministro de Finanzas, Marcos Torres, hacía énfasis en que Venezuela no va a caer en default. Esto también haciendo énfasis en todo lo que han dicho las calificadoras de riesgo sobre nuestro país. Pero ahora, ¿cómo interpretar el reto de separar lo político de lo económico, comprendiendo que este es un año electoral donde muchos dicen que mantener el dólar CENCOEX a 6.30, el dólar preferencial, es una cuota política que está tomando el Ejecutivo Nacional para no perder todo lo que es la intención de voto de los venezolanos? No solamente eso, es una ficción, porque la verdad es que el privilegiado que recibe esos dólares a 6.30, como tiene duda de que no lo va a volver a recibir a 6.30, te va a vender al dólar de 180 sus productos. Es una farsa esa política. ¿De qué se trata? Mira, lo político no puede estar separado de lo económico, mucho menos de lo social. El gobierno, aquí necesitamos un gran pacto nacional entre trabajadores, empresarios y Estado. Y el gobierno tiene que hacer un gran acuerdo nacional. Si no es capaz de hacerlo, esto seguirá agravándose y nos están llevando a una catástrofe social en Venezuela. Y eso es lo que queremos evitar. Y así como el país necesita una oposición responsable, caramba, lo estamos advirtiendo, necesitamos sobre todo un gobierno responsable, que le duela a la gente, ¿vale? Entonces, yo lo que de verdad siento es que no les duele la gente, ¿cómo que no van a caer en default? Oye, perdóname, a mí no me gustan estos términos, pero que no sea ridículo. Esas colas
para conseguir alimento, ¿qué es? Eso es default social, cuando no te alcanza el dinero para cubrir la canasta básica, ¿qué es eso? Ah, el default con los bancos extranjeros, y con el pueblo, con ese sí le aplicas el default. Es decir, el no pagar, el no cumplir, no vale. Nosotros tenemos que rectificar el modelo económico, entender el gobierno que fracasó. Yo no le estoy pidiendo que se arrodille en medio de la calle, lo que queremos es rectificación y señales que generen confianza para que venga la gente a invertir a Venezuela, para que podamos tener una industria turística de primera. A mí me da dolor, Endrina, ver cómo Costa Rica te produce cerca de 50.000 millones de dólares con turismo ecológico, nada más. Yo respeto mucho a los costarricenses, pero oye, Venezuela es más bonita. ¿Y cómo es posible que nosotros no desarrollemos una industria turística, ecológica, histórica, de recreativo, que podría darnos tanto ingreso como el petróleo e ir rompiendo como el modelo rentista? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el presidente tiene que tener audacia. Yo noto un presidente timorato, paralizado, dubitativo, que no sabe qué hacer. Hable con los trabajadores, hable con los empresarios, hagamos un gran acuerdo nacional y evitemos que el pueblo sufra. En el marco de esas propuestas que usted hace, también el día de ayer hablaba de una ruta de cambio en paz. Mañana, 12 de febrero, están convocadas también movilizaciones por parte de sectores oficialistas, sectores de la oposición. ¿Cuál es la interpretación que da usted a lo que va a ocurrir mañana en Venezuela? Bueno, mira, mañana es el Día de la Juventud, de los estudiantes. Yo fui dirigente estudiantil y creo que nosotros los políticos debemos respetar y respaldar a los muchachos, y los protagonistas son ellos. Y ojalá mis compañeros políticos entiendan eso. Es muy fácil cuando tú te conviertes en político y nunca fuiste dirigente estudiantil, no entiendes esa dinámica. Pero yo quisiera pedirle a todos mis compañeros políticos que apoyemos a los estudiantes, pero que entendamos que no es un día para ser nosotros los protagonistas. Sobre el tema de la ruta del cambio en paz, esa la presentamos el 13 de enero. Mira, los pueblos tienen el derecho, siempre que se haga en el marco de la Constitución. Si el gobierno falla y no quiere cambiar el modelo, el pueblo tiene el derecho a cambiar el gobierno. Pero eso hay que hacerlo en el marco de la Constitución, porque es la garantía de que sea en paz, y en el marco del respeto a la voluntad soberana, porque es la garantía de que tenga legitimidad. La Constitución, eso lo han dicho incluso factores del oficialismo muy importantes, tiene varias ventanas que nos abre. Elecciones, referéndum revocatorio, enmienda constitucional, reforma constitucional. ¿Qué estamos planteando nosotros? Nosotros hemos dicho que tenemos que convocar al pueblo venezolano a ganar la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que ganando la Asamblea Nacional, devolviéndosela al pueblo, se recorte el mandato presidencial, se elimine la reelección indefinida, esto es constitucional, y se vaya a la voz del pueblo. Y te cierro con esta idea, hay un filósofo alemán, Endrina, que habla de los héroes de la retirada y dice que son más importantes que los héroes de la victoria. Él dice que el héroe de la retirada es el que tiene el coraje de rectificar algo que fracasó, y dice que tienen gran autoridad moral y política, y hablaba de Gorbachov cuando desmanteló la Unión Soviética, hablaba de Adolfo Suárez cuando desmanteló el franquismo, hablaba incluso en otros términos del Papa Benedicto XVI, que supo retirarse para que el Papa Francisco renovara la Iglesia. Ojalá Nicolás Maduro entendiera que hay que darle una retirada a un modelo que es inviable y es insostenible porque está haciendo sufrir a los venezolanos, y rectifique. Si no, Endrina, el pueblo tiene el derecho de cambiar a este gobierno en el marco de la Constitución, y hay ventanas que nos abre la Constitución, como esta ruta que estamos proponiendo nosotros: ganar la Asamblea, recortar el mandato y que sea el pueblo que decida un gobierno de unidad nacional y rescate económico. Y con esta reflexión sobre la autoridad moral ponemos punto final a Entrevista Venevisión. Gracias a Roberto Enríquez, presidente de COPEI, por haber estado con nosotros. Claro que sí, gracias por acompañarnos, y gracias a ustedes también por acompañarnos. El pase de inmediato es para Eliante y para Manuel.